Política Global, por FM La Tribu. Buenas tardes, queridos amigos y amigas, oyentes de Radio La Tribu. Estamos aquí arrancando un nuevo programa de política global por esta emisora, FM 88.7 en la ciudad de Buenos Aires, fmlatribu.com, desde cualquier parte del mundo. Una hermosa tarde de sábado hoy, ya otoñal, muy agradable, con solcito. Espero que lo estén disfrutando en sus casas o al aire libre, donde cada uno esté, en el bondi, capaz viajando, o alguno que otro en el laburo, si tiene esa mala suerte. Arrancamos un poquito arriba con la música, escuchando MGMT, porque después de mucho tiempo estamos con el equipo completo. Bueno, no es que es tan numeroso el equipo tampoco, pero el 50% estaba afuera. Está acá nada más ni nada menos que mi querido compañero Valentino Micheli Sarkisian, que nos tenía abandonados, se cayó de la palmera finalmente. Y bueno, primero que nada, bueno, muchas gracias Alex, muy feliz de estar de vuelta acá en el programa. Sí, bueno, una sucesión de viajes que bueno, me obligaron a estar afuera un par de semanitas, y incluido, bueno, digamos, la reanudación del programa. Bueno, me alegro mucho, Valentino, espero que lo hayas disfrutado. Totalmente. No sé si querés dar más detalles, si no lo dejamos ahí, un viaje personal de vacaciones, me imagino. Sí, tal vez. Lo hayas pasado lindo. Bueno, estamos muy contentos de tenerte de regreso. Y bueno, nosotros tenemos que hablar un poco ya más seriamente, porque el tema que ocupa todas las portadas de la agenda internacional en estos momentos, como seguramente sabrán, es el terrible atentado que hubo en Moscú, en la capital de Rusia, que hasta el momento, estoy leyendo, hay 133, algunos portales ya están diciendo 143 muertos confirmados, pero obviamente el número va subiendo de a poco porque fue un ataque de gran magnitud. Fue 4 hombres armados que entraron en un recital en las afueras de Moscú, que iba a haber a unos 25 kilómetros de la capital, al noroeste, a una ciudad que se llama Krasnogorsk. El lugar que atacaron era el Crocus City Hall, un mini estadio, un teatro donde iba a tocar una banda que se llama Picnic. Estaban allí, bueno, obviamente los jóvenes para ir a ver este recital, y 4 hombres. También aquí hay versiones encontradas al respecto. Algunos dicen que estaban vestidos tipo militar, camuflados. Otros portales hablan de que no. Muchos testigos dicen que estaban de civil. Bueno, empezaron a disparar con ametralladoras a las personas, gente inocente, jóvenes en su mayoría, que habían ido a ver el recital. Hasta el momento 143 o 133 víctimas. Bueno, cientos de heridos, obviamente, seguramente muchos de gravedad. Lamentablemente el número puede seguir subiendo, así que estamos hablando de un enorme atentado. Bueno, inmediatamente, enseguida casi, este ataque fue atribuido por el ISIS, por una rama del ISIS que se llama del Estado Islámico, o ISIS por sus siglas en inglés, Gran Jorazán. Bueno, es una filial local del ISIS que principalmente opera en Afganistán y que se ha ido centrando en Rusia desde que en 2021 Estados Unidos abandonó Afganistán. Bueno, aparentemente Rusia, el gobierno informó, Putin dio una conferencia pública el sábado anunciando que ya había 11 detenidos, que entre ellos están los 4 autores materiales del atentado. Putin no mencionó al ISIS, él indirectamente habló de que este atentado estaría vinculado a Ucrania, al conflicto. Obviamente uno escucha atentado de gran magnitud en Rusia, en Moscú, en plena capital, inmediatamente lo primero que hace es relacionarlo con la guerra. Pero bueno, en principio el ISIS se adjudicó este atentado, Estados Unidos avaló esa información, descartó que haya una mano ucraniana detrás de este episodio. Y bueno, 11 detenidos,
Muchos se indican como estos detenidos de Tayikistán. Sí, de Tayikistán. Incluso, bueno, hay fuentes que dicen que algunos de estos integrantes provienen étnicamente del Cáucaso, más precisamente de la República de Ingushetia, lo cual, bueno, hace resurgir un problema para Putin, que era el terrorismo islámico, ¿no? Este resurgimiento del ISIS, que ya había tenido participación en el Cáucaso, ¿no? Recordemos, bueno, en columnas anteriores mencioné lo que es la problemática del terrorismo en el Cáucaso y cómo Putin intervino directamente en Chechenia y en repúblicas aledañas para, disuadir esta amenaza. Así es, en Rusia mismo había operado el ISIS, ya había provocado otros atentados ahí, uno en San Petersburgo, la estación de tren, en 2017, así que, bueno, de confirmarse, todavía no está confirmado, si bien el ISIS adjudicó este atentado, por supuesto Rusia oficialmente dice que no mencionó al ISIS, mencionan una posible vinculación con Ucrania. Estados Unidos afirmó que había advertido al gobierno ruso de un posible probable atentado, que estuvieran atentos. Rusia creo que confirmó oficialmente esta información. Obviamente los servicios secretos mantienen vínculos de Rusia y Estados Unidos, a pesar de la disputa que están manteniendo en las sombras estos dos países. Pero bueno, obviamente los servicios secretos siguen vinculados y Estados Unidos se indica que advirtió al gobierno ruso sobre un posible atentado. Bueno, Rusia mismo parece haber confirmado esta información. Así que bueno, esta es la información que está circulando por el momento. Por supuesto, se imaginarán, teorías conspiracionistas ya empezaron a ver y van a seguir surgiendo de todo un poco. Que en realidad lo hizo Putin para seguir en la típica, la primera que sale es autoatentado. Siempre el autoatentado aparece ahí. Bueno, que Ucrania, qué sé yo. Sí. En definitiva, bueno, sea lo que sea la realidad, esperemos que se haga justicia, más que nada por supuesto estos pobres inocentes que habían ido a ver un recital, gente joven que sale a divertirse, que no tiene nada, que es carne de presa de estos intereses espurios que están detrás de estos personajes, tanto de los grupos terroristas como de los gobiernos, que las vidas humanas de los civiles poco les importan, solo están pendientes de su poder, de un poco más de poder, un poco más de territorio acá, en el fondo intereses nacionalistas o de poder personal, que la gente civil, los pibes jóvenes que salen a divertirse, son carne de presa de estos intereses espurios, imperialistas, o del fanatismo religioso o nacionalista. Bueno, esperemos que se esclarezca este atentado, que se haga justicia por las víctimas, hasta el momento 103, alrededor de 150, y que se haga justicia. No hay mucha más información, esto es una información de último momento ayer. Vamos a escuchar un tema muy breve para también ambientarnos, ¿no?, un poco de la banda que iba a tocar esa noche del viernes, donde se produjo este lamentable episodio, que se llama Picnic, una banda rusa. Pareciera ser una especie de soft metal, algo así medio dark. Vamos a escuchar un temita breve para así también conocen la banda y un poco para ver el perfil.
Estás escuchando Política Global por la Tribu. Escuchábamos a la banda Picnic, bueno, justamente un tema triste también, ¿no? Medio melancólico, bueno, nuestro homenaje a estas víctimas inocentes de este terrible atentado, bueno, que se esclarezca y que se haga justicia por ellos. Justamente la semana pasada tratábamos acerca de las elecciones en Rusia, que decíamos que era un triunfo garantizado de Putin. Bueno, finalmente 87% de los votos, un porcentaje... Arrasó, un porcentaje ridículo que da cuenta de lo fraguada que son esas elecciones, sin oposición real. Bueno, en la semana pasada repasábamos los 3 opositores que se presentaron, que en realidad una especie de títeres del Kremlin, tanto por izquierda como por derecha. Pero bueno, justamente la columna de Valentino creo que va a tratar sobre eso, sobre el régimen de Putin, que ya está hace casi un cuarto de siglo gobernando Rusia. Y bueno, nuestros respetos a estas víctimas inocentes y bueno, nuestro pedido para que se haga justicia por todos ellos y que bueno, se esclarezca la verdad y que los responsables paguen por el hecho. Nosotros cambiamos totalmente de tema y de región, nos mudamos de vuelta al continente latinoamericano, a nuestro querido país vecino que no suele estar casi nada en los medios, que es Paraguay. Ustedes saben que se cumplieron 7 meses del gobierno de Santiago Peña, una persona de derecha, un empresario que asumió el año pasado, obviamente del Partido Colorado, partido que viene gobernando hace 71 años, más o menos, con alguna pequeña interrupción en el país vecino. Bueno, entre democracia y dictadura, ¿no? Sí, el Partido Colorado, un partido nacionalista, conservador. Este personaje, Santiago Peña, de derecha, de 44 años, fue mentado por otro expresidente de Paraguay, también del Partido Colorado, Horacio Cartes, que se acuerdan que estuvo durante el periodo de Macri, eran amigos incluso, también un perfil parecido, un empresario, un magnate paraguayo, con muchísimas denuncias de corrupción, mismo por Estados Unidos, denunciado como una persona corrupta. Bueno, a él lo sucedió otra persona del Partido Colorado, que fue Mario Abdo Benítez, que culminó su mandato el año pasado. Bueno, y ahora otra persona del Partido Colorado, Santiago Peña, en el poder en la República del Paraguay. Bueno, tenemos una colega de Paraguay, Rocío Palacios, que nos brinda nos traza un panorama sobre lo que está pasando con el gobierno de Peña en Paraguay. Bueno, que también tiene denuncias de intentar formar un poder muy férreo ahí, concentrando la Cámara de Diputados, el Poder Legislativo, cooptar el Poder Judicial, todo esto para garantizar la impunidad de su mentor, que es Horacio Cartes. Pareciera haber una interna misma del Partido Colorado, allí el sector que responde a Horacio Cartes, que actualmente es el presidente justamente del Partido Colorado, y otro sector dentro del mismo partido, donde estaría el expresidente Abdo Benítez. Pero bueno, vamos a escuchar a Rocío, a ver que nos trace un panorama de estos primeros 7 meses del gobierno de Santiago Peña en la República del Paraguay. El Partido Colorado ha sido la fuerza política gobernante Paraguay desde 1947, salvo en el lustro 2008-2013. Ha preservado la presidencia de la República nominando al 8º jefe de Estado a Santiago Peña, quien inició su carrera política como ministro de Hacienda en el gobierno de Horacio Cartes, actual presidente del Partido Colorado y expresidente de la República en el periodo 2013-2018. Recordemos que Horacio Cartes cuenta con acusaciones de corrupción lanzadas por Estados Unidos, sancionado por el Departamento del Tesoro. A pesar de todo esto, Peña logró la presidencia con el 42.7% de los votos. Recordemos que dentro del sistema electoral de nuestro país no existe el balotaje. Peña asume el cargo el 15 de agosto del 2023. Hoy, a 7 meses exactos de su ascenso, el panorama político es bastante preocupante, ya que se presume un intento de retroceso en el proceso democrático. Peña logra llegar al Palacio de López con un programa totalmente enfocado en inversiones sociales bajo el lema de "Vamos a estar mejor". Según él, el país dispone de un enorme potencial
incluso un problema de abundancia. Pero para que esto se pueda producir y verificar, el Ejecutivo debe implementar políticas de modernización, inversiones y creación de empleo. Actualmente el presupuesto general de la Nación lleva un 65% del total en gastos, principalmente de salarios, lo cual se vio incluso aumentado en este periodo, cuando uno de los principales anuncios de Peña al asumir fue la austeridad de los gastos. Esto se dio totalmente al revés, ya que apenas a los 2 meses de gobierno solicitó el aumento de su salario y de su gabinete, lo cual se vio finalmente frustrado por la reacción de la ciudadanía en las calles y en las redes sociales. Esto sin mencionar la cantidad de cargos que se sumaron en este periodo, cargos que corresponden incluso a hijos de legisladores que están actualmente como senadores y diputados dentro de la Cámara. No conformes con esto, con el copamiento de las dos cámaras, con el copamiento de los legisladores electos a través de los votos, también lograron el cambio de congresistas electos por partidos de oposición, como el Partido de Cruzada Nacional, el Partido Hagamos y el Partido Liberal Radical Auténtico. Esto no solo se ve en eso, sino también se ve en parte del Poder Judicial. ¿En dónde específicamente? En la designación impuesta de integrantes del Consejo de la Magistratura, cuando no correspondía aún el cambio, ya que estos debían de permanecer en el cargo hasta el 2026. Se cree que estas maniobras y estas imposiciones de integrantes del Consejo de la Magistratura se dan en realidad como una maniobra cartista que busca la designación de jueces fiscales acordes a las voluntades del señor Cartes, quien, no contento con comprar voluntades con dinero, cargo, licitaciones, también lo hace con promesa de blindaje judicial. Y obviamente para que esto se pueda dar necesita jueces acordes a sus mandatos. Siguiendo con la misma línea de retroceso democrático, también vemos en las sesiones del legislativo constantes ataques a los pocos opositores que quedan, recurriendo a la censura de los mismos al momento de sus exposiciones. Intentos de censura a los medios de prensa opositores, donde algunos incluso recibieron amenaza de muerte por denunciar actos de corrupción. Aprobaciones de leyes importantes de manera acelerada, no permitiendo el debate correspondiente ni el consenso con los afectados por la aprobación o modificación de las mismas. Uno de los proyectos aprobados por la mayoría cartista, sin consenso ni estudio y con muchos reclamos de la gente en las calles afectados por dicha ley, es la creación de la Superintendencia de Jubilaciones, que permite la administración centralizada de las cajas de jubilaciones de diferentes sectores, tanto privado como público, lo cual se cree que se da en línea de la búsqueda de más fondos para obviamente seguir desfalcando al Estado o aumentando los costos rígidos, metiendo a mayor parentela del actual movimiento. Otra de las recientes leyes también fue muy cuestionada fue la ley Hambre Cero, que se aprobó en el día 21 de marzo. La ley Hambre Cero busca asegurar la alimentación del 100% de los estudiantes matriculados correspondientes a la educación escolar durante los 180 días lectivos, proporcionando principalmente almuerzo escolar, dejando de lado el desayuno y la merienda escolar que anteriormente estaban contemplados en el programa de merienda escolar. Para lograr aplicar esta ley, el gobierno decidió tocar los fondos denominados FONACIDE, que actualmente cubren programas sociales como Fondo de Educación Superior, Leyes de Salud Mental y fondos destinados a la educación científica. Obviamente que ante esta noticia los sectores afectados específicamente por los fondos de educación superior
y los fondos destinados a la investigación científica elevaron sus voces reclamando el retroceso que proporciona al país dejar de lado cuestiones tan importantes. Se cree una vez más que la única razón para la creación de la ley, aparte de anunciar como una ley populista, en realidad lo que busca es centralizar los fondos de la FONACIDE que estaban blindados anteriormente para la cobertura de los programas mencionados anteriormente. ¿Y por qué buscan la centralización? Porque va a ser mucho más fácil de manipular. Esta manipulación ya se dio anteriormente en casos similares como la merienda escolar, con el caso específicamente de la gobernación del departamento del presidente Hayes, cuyo gobernador actualmente está imputado por utilizar fondos de la FONACIDE para pagar una apuesta de una carrera de caballos. Toda esta irregularidad se demostró ante el legislativo antes de la aprobación de la ley. De igual manera fue aprobado. Existen varios indicios de que estas acciones no van a cesar. Van a seguir buscando el copamiento total del poder. Van a seguir buscando el aplacamiento total de lo poco que queda de la oposición, ya que la intención principal de todo esto es blindar al actual titular del Movimiento Honor Colorado y presidente del partido, Horacio Cartes, quien a causa de las denuncias que pesan en su contra, le impide salir del país. Ante toda esta serie de irregularidades, varios integrantes del Estado y de la oposición ya realizaron sus denuncias ante órganos internacionales como la OEA. Organizaciones de políticos internacionales manifestaron su preocupación por la visibilidad ante el retroceso en materia democrática. Escuchábamos a Rocío Palacios desde Paraguay, nuestra colega. Muchas gracias por tu completo panorama que nos brindaba desde Paraguay, del gobierno de Santiago Peña. Bueno, preocupación por el retroceso democrático allí, nos decía Rocío. Bueno, y para despedir este bloque nos seguimos en Paraguay. Vamos a escuchar una linda polca paraguaya. Tuve la oportunidad de visitar ese vecino país querido. No es muy turístico, que digamos, la verdad no mucha gente va, pero a mí me encantó, sobre todo el pueblo paraguayo, muy hospitalario, muy tranquilo. Muy piola, me encantó Paraguay y ahí quedé enamorado de la polca paraguayo, que confieso no lo conocía. Es un género bastante conocido, aquí en Argentina por ahí no tanto, pero a mí me gusta escuchar la radio cuando viajo o acá mismo en las calles cuando ando, me gusta siempre andar escuchando las radios. Escuchando la Radio Nacional del Paraguay, ahí a las 11 de la mañana pasaban polcas paraguayas como media hora, una hora, y quedé fascinado. Y hasta el día de hoy sigo escuchando la Radio Nacional del Paraguay en la oficina a las 11, pongo una polca paraguayo. Así que espero que les guste. También vamos a escuchar una polca tradicional que se llama Ye Reina. Siempre cantan en guaraní, puede ser en castellano también, a veces mezclan los dos idiomas. Pero una buena polca paraguaya tiene que ser en guaraní y en el medio que mencione Paraguay. Bien Paraguay. Bien autóctono, tal cual. Así que vamos a escuchar Ye Reina, una polca paraguaya, y enseguida regresamos con la columna de Valentino Micheli Sarkisian. Web y seguinos en las redes politicaglobal.ar.
Bueno, seguimos acá en Política Global, en este nuevo bloque, con un tema que, bueno, lo veníamos hablando recién. Rusia parece estar en el foco de las noticias internacionales en estas últimas semanas, no solo, bueno, por el atentado terrorista que aconteció en el día de ayer, y lo cual, bueno, repudiamos y pedimos que se esclarezca todo para que haya justicia, pero también por el tema de las elecciones que hubo en Rusia, y una nueva reelección de Vladimir Putin, el líder absoluto por excelencia de la Federación Rusa en estos últimos 25 casi años. Y bueno, en esta columna quiero intentar hacer como un pequeño raconto de lo que fue su administración, de cómo llegó al poder. En principio, bueno, como todos sabemos, Vladimir Putin en su juventud estaba enrolado en las filas de la KGB, del Servicio Secreto de Inteligencia soviético. Durante los 70 trabajó también para la Stasi, que era, bueno, el homólogo de la KGB dentro de la Alemania comunista, y logró así un ascenso aparentemente meritocrático hasta llegar a las filas del Kremlin también, ¿no? Bajo la administración de Boris Yeltsin, que lo designó también como jefe de la sucesora de la KGB. Y bueno, y así con la renuncia, Yeltsin lo propone como primer ministro, el cargo al cual él acepta en el año 1999. Por consecuencia de la renuncia de Yeltsin, él asume como primer ministro de la República de Rusia y es el líder absoluto interinamente, ¿no? Porque, bueno, asumió por esa renuncia. Lo cual, bueno, se llaman elecciones y él resulta ganador, se presenta a las elecciones, resulta ganador y se convierte en presidente de la Federación de Rusia también por el 99-2000, en el medio de, bueno, una crisis tremenda, tanto económica como social en Rusia, como también, bueno, como estuve hablando en columnas anteriores, con el problema de las secesiones, ¿no? Una Rusia totalmente desintegrada de lo que era la Unión Soviética en su anterioridad, y bueno, con movimientos separatistas como por ejemplo en Chechenia, que bueno, venían de perder una guerra los rusos totalmente escandalosa contra una pequeña república que se les rebeló hacia 1991, una guerra que se estiró hasta 1999 y que Putin tenía la tarea de poner en orden a ese movimiento separatista y restaurar, digamos, su autoridad, la autoridad de la Federación Rusa en la zona. Está al mando del país desde 1999, Vladimir Putin, como digo, y cada vez, fue siendo reelecto hasta el 2008, cuando se agotaron sus posibilidades constitucionales de ser presidente. Él pone a un títere, Dmitry Medvedev, que bueno, ahora sigue dentro de la fila de su gobierno, es uno de los exponentes por detrás de él, a ser presidente en el periodo 2008-2012, que es el periodo en el cual no podía ser presidente Putin. Terminado el mandato de Medvedev, vuelve a presentarse a elecciones, y bueno, desde 2012 a la fecha, ininterrumpidamente y con hegemonía absoluta, es el líder de la Federación Rusa. Ahí mismo, en ese enroque que hizo con Medvedev que mencionabas, el enroque ese, igual él tenía el cargo de primer ministro, un alto cargo que es por debajo que el del presidente, pero vuelve a ejercer por segunda vez como en el 99 con Yeltsin. Exactamente, claro. Igual seguía manejando los hilos del poder Putin, más que Medvedev. Totalmente. Bueno, eso tiene que ver también con la paulatina eliminación, si queremos ponerlo, o debilitamiento de los principales opositores, ¿no? El caso más emblemático es el de Navalny, pero antes estuvo Litvinenko, que se había transformado en un agente en un agente secreto británico. Y bueno, Putin vio esa amenaza y la tuvo que, como siempre, ante la amenaza para el interés nacional o para su mandato, Putin siempre utilizó la fuerza. No importa en cuál conflicto o en cuál confrontación. Lo vimos en Georgia en el 2008, cuando se separó Osetia y Abjasia, declararon sus movimientos secesionistas. Y bueno, en Ucrania también en el 2022, en el 2014 también, cuando fue el Euromaidán y el golpe de Estado al presidente prorruso, que bueno, la intervención en Donetsk y la guerra civil que se desató por consecuencia, que bueno, tuvo también, influencia en lo que es el conflicto hoy en día, ¿no? En Ucrania. La anexión de Crimea. Claro, y la anexión de Crimea, muy importante detalle que casi pasamos por alto, en 2014 también, ¿no? En respuesta al Euromaidán. La utilización de la fuerza, digamos, en política exterior, tanto en política interna como en política exterior, es una herramienta clave de Putin y algo que ejerció varias veces para, instaurar el orden, por así decirlo. También hablando de política interna, aunque
la Unión Soviética cesó de existir, el espíritu de conducción de un líder fuerte en Rusia siguió, y por eso, bueno, es que la gente, a pesar de que estas elecciones pueden llegar a ser más o menos fraudulentas, la gente lo vota y la gente, digamos, le demuestra apoyo, sobre todo en el interior, hacia el interior del país, no mucho en las zonas céntricas, pero en el interior del país Putin tiene mucha adhesión y muchos votos, por así decirlo. Y bueno, ya hablamos de que aplacó todo tipo de rebeliones internas, tanto civiles como militares, políticas en cuanto a los adversarios electorales, militares también. El ejemplo más emblemático es Prigozhin el año pasado, que bueno, sufrió una trágica y misteriosa muerte luego de lo que fue el levantamiento en plena guerra del grupo Wagner, ¿no? Que parecía que se rebelaba. Otra de las casualidades que rodean las muertes de los otra de las desapariciones, sí, de otro líder opositor de Putin, que bueno, decían que tenía las herramientas para efectuarle un golpe de estado militar. Yo no sé si es cierto, pero bueno, sí representaba una amenaza para Putin en un estado de guerra. Ojo, osó movilizarle tanques a la capital, en Moscú, se estaba dirigiendo al Kremlin con tanques para sublevarse. Bueno. Sí, bueno, una amenaza total, pero bueno, Putin no quiso andar con chiquitas y por la duda lo eliminó. No anda con medias tintas. Claro. Sí, ante la más mínima amenaza siempre Putin, como dije, utiliza la fuerza para aplacar todo y, digamos, demostrar su hegemonía, siempre. Bueno, también, aparte del denso control social que hay en Rusia en cuanto al gobierno y todo lo que es el control social, y el rechazo de toda injerencia extranjera también en Rusia, ¿no? Es un régimen demasiado nacionalista, lo diría, con un énfasis en el patriotismo muy importante, con el rol de las Fuerzas Armadas también como garantes del orden. Y eso es lo que le sirve, esa fuerte adhesión que vos mencionás con respecto a la gente del interior del país, ¿no? Las zonas más rurales, menos urbanizadas, apelando también al nacionalismo, a esa cosa imperialista rusa, primitivos del hombre, a las tradiciones, la religión, la familia, apela mucho a eso y eso le genera una gran adhesión popular en el interior de Rusia. Tal cual, bueno, sí, y por eso el control social, del cual, mencionaba. También, bueno, supo formar como una nueva oligarquía, y Yeltsin tenía su propia oligarquía que sostenía su régimen, lo cual Putin se encargó de barrerlos a todos básicamente y formó, digamos, una nueva oligarquía de empresarios políticos importantes que, bueno, sostenía su régimen. El caso más famoso es, bueno, el ex dueño del Chelsea, Roman Abramovich, que, bueno, por las sanciones se tuvo que retirar y por la guerra de Ucrania se tuvo que retirar de la mesa del Chelsea para, bueno, refugiarse. No sabemos si está en Rusia, no sabemos dónde está, pero bueno, es uno de los que bancaba, digamos, o banca por lo menos al régimen de Putin, un empresario petrolero muy importante además. Otro misterio más. Y bueno, nada, tuvo también una sumisión de las élites locales al interior de su mandato. En un momento se le dio el poder de remover a los gobernadores o a los jefes locales de las repúblicas autónomas, digamos, a su antojo, arbitrariamente. Y bueno, por ende pudo lograr una sumisión de las élites locales, digamos, a su figura y también adhesión política, además de social. Otro de los temas de política interna es la lucha contra el terrorismo, un tema que, bueno, ahora volvió a resurgir por el tema del atentado, pero bueno, como venía mencionando yo en columnas anteriores, y bueno, ahora también pude esbozar algo. En el Cáucaso hubo muchas insurgencias del terrorismo, lo cual, bueno, Rusia, de la mano de Putin, aplicó una política de contrainsurgencia total, un combate feroz, lo cual lo llevó a Rusia a ganar la Segunda Guerra de Chechenia y, bueno, instaurar el orden total, también reemplazando figuras políticas pro-separatistas por pro-Kremlin en la zona, lo cual, bueno, parecía aplacar todo tipo de rebeliones y atentados terroristas hasta, bueno... Este fue un golpe duro justamente también para él porque, como mencionás, había logrado aplacar todo lo que eran los movimientos terroristas insurgentes, así que este golpe fue muy duro para el gobierno de Putin. Bueno, de hecho se puso del lado de Estados Unidos, tuvo un momento de alianza con los Estados Unidos Putin en principio de los 2000, del 2001 al 2003 más o menos, que es, bueno, el momento donde Estados Unidos invade decididamente Irak, que es donde se corta todo tipo de alianza con Estados Unidos, pero había una alianza contraterrorista con el gobierno de Bush, es decir, se sumó a la lucha antiterrorista internacional que había propuesto, bueno, la Casa Blanca en ese momento, luego de lo que fue el 9/11, en el marco de la guerra de Chechenia, claramente. Bueno, en política exterior, es algo que ya sabemos, el alineamiento total con los países emergentes de Asia, tanto India como China. Bueno, el bloque BRICS es una demostración de ello, que lo cual
no solo los países de Asia, sino los países emergentes en general, también países de África, Latinoamérica, etcétera. Y bueno, un distanciamiento total con Occidente a partir de este suceso que fue la guerra de Irak, la intervención estadounidense total en asuntos internos de los países del Medio Oriente, ¿no? Lo cual, bueno, hoy en día hay un quilombo bastante importante en Medio Oriente. Vimos la retirada escandalosa de Afganistán hace un par de años por parte de la administración Biden, que no hizo más que empeorar la situación en Medio Oriente, lo cual, bueno, este neoimperialismo, neoconservadurismo que, bueno, inauguró Bush padre en su momento con la guerra del Golfo, que lo siguió Bush hijo con la guerra de Irak en 2003 y en Irak y Afganistán, y que, bueno, Biden retomó la política de Obama, que también tenía este tema de intervenir en Siria, intervenir en Afganistán, intervenir en Medio Oriente en general. En ese momento era por la búsqueda de Bin Laden, pero se sabía que era por otro tema, digamos. Se sabía que era por temas así económicos, políticos, etcétera, propios de la ideología neoconservadora, ¿no? Que es esto de que se piensa que los países son como arcilla, que los puedes moldear, digamos, a placer, y instalar la democracia en estos países, y que la democracia va a triunfar cuando, bueno, en la realidad estos países no tenían ninguna tradición democrática que sustente, bueno, justamente un régimen democrático, ¿no? Son países más bien con regímenes más autoritarios, con órdenes sociales más densos, y que, bueno, lamentablemente es lo que Bush y los neoconservadores no entendieron y que provocaron el desastre que hoy en día está siendo Medio Oriente, ¿no? Bueno, yendo al día de hoy, ¿no? Putin logró una nueva reelección, pero esta reelección es permitida, bueno, esta no, las próximas reelecciones, porque puede presentarse a más mandatos. Esto es porque en 2020 llamó un referéndum para la reforma de la Constitución de Rusia, en el cual se le permiten 2 reelecciones más, es decir que tenemos Putin para rato, hasta 2036 por lo menos, sí, y bueno, más con el estado de excepción que significa la guerra de Ucrania, ¿no? En el cual, bueno, tanto Putin como Zelensky suspendió directamente las elecciones en Ucrania, proscribió partidos políticos incluso, es decir que cuando estás en guerra básicamente vale todo, estás en un estado de excepción, en estado de sitio se podría decir constitucionalmente, lo cual, bueno, permite hacer agujeros legales o saltearse la ley en nombre del régimen de excepción que significa la guerra. Entonces, bueno, con esta reelección de Putin a futuro, con el 87%, como decíamos, de los votos, a futuro podemos decir que tenemos Putin para rato. Así parece. Bueno, muchas gracias, Valentino, por tu columna. Muy interesante, como siempre, tenerlo de regreso a Valentino, un gran aporte que nos hace. Fuimos de Rusia a Paraguay y de vuelta a Rusia sin escala. Volver. Bueno, y ahora vamos a ir, no tan lejos de Rusia, un poquito más cerca, a los países árabes, porque, bueno, este año se cumplieron 13 años de lo que se conoció como la primavera árabe, esas olas de revueltas populares que se iniciaron en el norte de África, alcanzaron a Medio Oriente, en muchos países árabes, comenzó en Túnez, en el Sahara Occidental, después se propagó hacia Egipto, Yemen, Bahrein, Libia, Siria, incluso hubo repercusiones en Irán, Irak, Argelia, Sudán. Bueno, este movimiento que comenzó con la inmolación de un joven en un puesto, la policía en Túnez le sacó el puesto de verduras, un joven muchacho de 26 años que era ingeniero en sistemas, pero se ganaba la vida vendiendo verduras en un puesto callejero, sufrió el hostigamiento policial y en protesta a este hurto que le hicieron de su puesto de verduras, se quemó, se prendió fuego, se inmoló a lo bonzo, como decíamos anteriormente, y bueno, falleció lamentablemente este muchacho. Este episodio fue lo que inició esta ola de protestas, de revueltas en todo el mundo árabe, en muchos países del mundo árabe. Bueno, otros en realidad marcan que ese episodio fue un hecho aislado, pero lo que realmente desató la propagación ya a gran escala de lo que fueron esas protestas masivas en los países árabes fueron las protestas de octubre y noviembre de 2010 en el Sahara Occidental contra la ocupación marroquí, allí que provocó un centenar de fallecidos, más de 4.000 heridos, desaparecidos, etcétera. Bueno, muchos se indican que en realidad fue este hecho lo que generó la gran revuela a gran escala. Bueno, después del Sahara Occidental, Marruecos, Túnez, hubo revueltas, continuaron en Libia, Egipto y Siria.
Las reivindicaciones eran democráticas frente a estos partidos políticos conservadores de estos países, con frecuencia con una visión teocrática, islámica del mundo, caracterizados por estados autoritarios, con sistemas políticos férreos, cerrados, como el que vos mencionabas de Putin. Sí. Con esto garantizaban el dominio de las sociedades por parte de las clases privilegiadas que detentaban este poder. Bueno, a la vez se conjugaron varios factores, el empobrecimiento de la población ya en que empezaba a alcanzar a las clases medias, las clases, no solo las clases populares, ya las clases medias se veían cada vez más debilitadas, amplias capas rurales marginadas. A esto se sumó la llegada de nuevas generaciones, jóvenes ya formados con una cultura globalizada, desencantados con estos regímenes tan autoritarios políticos con un fuerte sesgo religioso, un mercado laboral que los expulsaba, al cual se les dificultaba ingresar, mucho desempleo, la explosión de las redes sociales, los smartphones, todo esto generó un caldo de cultivo por el cual, bueno, se facilitaba la organización, la difusión de los descontentos, de las movilizaciones, bueno, que terminó estallando, era una olla a presión que terminó explotando en lo que fue la primavera árabe, que tuvo resultados disímiles. Vamos a repasar muy brevemente porque ya nos corre el tiempo. Cada uno, bueno, los reclamos iban desde lo económico hasta la igualdad entre el hombre y la mujer, la separación entre la religión y el Estado. Bueno, en Túnez, que comenzó uno de los primeros países, fue el caso que se toma como positivo en general dentro de lo que fue la oleada de la primavera árabe, porque luego de las revueltas y manifestaciones que se conocieron allí como la Revolución de los Jazmines, esto tuvo como consecuencia la huida del país del presidente Ben Ali, entonces, que estaba enquistado en el poder desde 1987. Un dictador directamente huyó a Arabia Saudita. Y bueno, después en 2011 hubo elecciones libres, se formó una asamblea constituyente que finalmente elaboró una nueva constitución en 2014, se estableció una república con un sistema semipresidencial, una democracia representativa, bueno, en fin, hubo elecciones libres. Bueno, obviamente dentro de este sistema mundial y todo, sabemos que las elecciones no modifican gran cosa del sistema, pero bueno, digamos que pasó de un régimen exclusivamente autocrático con un dictador en el poder desde hacía decenas de años, a un régimen, a un sistema más democrático. Luego, en Egipto, las revueltas estallaron en 2011, provocaron también la renuncia del entonces presidente Hosni Mubarak, otro que estaba en el poder hace 30 años, corrupto totalmente. Se había robado toda la plata de los egipcios. La verdad que uno de los líderes más corruptos de la historia del mundo, digamos, según los datos, ¿no? Según todo lo que se robó. Bueno, exactamente. También mucha corrupción de estos dictadores, obviamente, al tener poco control, manejaban el poder como patrón de estancia, hacían lo que querían. Bueno, en Egipto hubo una feroz represión. Hosni Mubarak al principio intentó resistir esta oleada de protestas. Hubo más de 800 muertos, 6.000 heridos, semanas de protestas masivas. Finalmente no lo pudo descontrolar, se desbandó el asunto, tuvo que renunciar. Asumieron el control luego, inmediatamente después, las Fuerzas Armadas. Prometieron una transición hacia la democracia. Y efectivamente eso sucedió un par de años después. En 2013 hubo elecciones libres que las ganó Mohamed Morsi de la Hermandad Musulmana, pero duró poco porque inmediatamente fue derrocado nuevamente por el ejército encabezado por Abdel Fattah el-Sisi, que es el actual presidente. Sí. Entonces lo derrocó a Morsi. Y volvió un régimen más o menos autoritario. Con un régimen más o menos autoritario, con un golpe de Estado, pero militar, que se transformó en una democracia. Hace poquito volvió a ganar una elección, así que fue reelecto. Bueno, otra autocracia que se enquistó ahí en Egipto, esta vez de la mano de al-Sisi. En Libia las protestas comenzaron en febrero de 2011, bueno, rápidamente se convirtieron en un conflicto armado entre los que eran fieles, leales al entonces también líder indiscutido de hace décadas de Libia, que era Muammar Gaddafi. Bueno, finalmente estos rebeldes que estaban contra él, contra los que estaban fieles a él, chocaron. La OTAN terminó interviniendo en Libia, respaldando a los rebeldes. Esto culminó con, bueno, la ya célebre captura de Muammar Gaddafi por parte de rebeldes, que hay videos que circularon en ese momento, brutal. Un linchamiento filmado brutal. Bueno, la consecuencia de la muerte, ¿no? La consecuencia de la muerte es un país en caos, un estado fallido, dividido absolutamente entre distintas facciones tribales. Es un caos total en estos momentos Libia. Bueno, el liderazgo férreo de Muammar Gaddafi contenía todo esto,
que bueno, el desenlace que tuvo desencadenó todo este caos que hay en Libia. Bueno, en Siria ya sabemos la guerra civil, Bashar al-Assad, que también soportó grandes manifestaciones en su contra. Bueno, sigue en el poder. Sigue todavía en el poder. Sigue en el poder. Se mantuvo pese a todo ya 13 años de guerra civil en Siria, que continúa activa en estos momentos. Como ya saben, se internacionalizó el conflicto en estos momentos. Hay fuerzas extranjeras operando abiertamente en Siria. Bueno, los kurdos aprovecharon esta volteada que finalmente fue trunca de Bashar al-Assad, pero intentando establecer allí el Kurdistán en el norte de Siria, en lo que es Rojava, la administración autónoma. Bueno, obviamente está Rusia apoyando al régimen de Bashar al-Assad, está Turquía combatiendo a los kurdos, Irán, Israel metidos allí. Es un conflicto también muy importante el que se da en Siria. Sí, organizaciones terroristas, también en su momento el ISIS estuvo muy activo en la zona, y bueno, hay células terroristas que aún controlan porciones de territorio dentro de la República Árabe Siria. En 2014 hubo un estallido, una escalada del ISIS muy importante que también derivó en todo este caos. Bueno, en Yemen también miles de manifestantes salieron a protestar contra el presidente Ali Abdullah Saleh, que el 18 de marzo en 2011 en Saná se dio a conocer como el Viernes de la Dignidad. Unas 50 personas murieron, cientos resultaron heridos, hombres armados dispararon a los manifestantes pacíficos. Finalmente en 2012 se vio obligado a renunciar también. Bueno, el país se vio inmerso en un debilitamiento absoluto, actualmente está en una crisis extrema también. Bueno, hubo repercusiones también en Bahrein, en Líbano, más tarde en Irán, todo lo que fue las grandes movilizaciones por la situación económica, que después hubo otro hecho aislado también que generó una gran oleada revolucionaria en Irán, que fue la muerte de Mahsa Amini por no llevar el velo. Bueno, esto también generó una oleada de manifestaciones. En Irak, Marruecos hubo repercusiones. Bueno, Jordania, Argelia, en síntesis, digamos, todos los países protagonistas del mundo árabe hubo ciertas repercusiones de la primavera árabe. ¿Sí? Hubo ciertas repercusiones con resultados disímiles, pero en general podemos concluir que mucho no cambió la cosa cuando hay estallidos así tan fuertes, pero no hay una dirección política clara que lleve hacia un rumbo definido. Ese malestar popular suele quedar ese vacío de poder ocupado por una autocracia similar o algo que no cambia, modifica sustancialmente la cosa. Nosotros ya a las 18 nos tenemos que despedir. Muy contentos del equipo completo, no solo Valentino, pero está Juan con la operación técnica acá, siempre equipo completo Juan. 100%, así que estamos re contentos. Nos despedimos mañana 24 de marzo, nueva ocasión para renovar el compromiso con la memoria, la verdad y la justicia. Nos vemos en las calles, en la Plaza de Mayo, por el nunca más y nunca más el terrorismo de Estado. Gracias, pasen un lindo fin de semana y que se con patologías culturales.